Buenas tardes, chicos y chicos, chicas y chicos, y viceversa, ¿verdad? Bueno, hoy le damos inicio a nuestra segunda clase virtual en el marco teórico de lo que es el curso de Personal Trainer, entrenador de gimnasio. Hoy vamos a hablar un poquito de los ejercicios y movimientos en el entrenamiento. También para avisarles que la próxima clase nos toca nuestro primer y último encuentro presencial. Les voy a estar enviando la ubicación. Su horario de asistencia sería igual de 9 a 11 de la mañana. Son 2 horitas que igual tenemos que completar. Eh, y regularmente estamos haciendo en el gimnasio de la Federación Paraguaya de Fisiculturismo dentro de la Secretaría Nacional de Deportes. De todas formas, les voy a estar enviando ubicación y los detalles. Espero que ya todos estén en el grupal y cualquier duda pueden consultar ahí también. Si ya tienen toda su sesión creada, recién hoy les voy a poder poner en la plataforma la clase anterior con la grabación y el material también. Y la clase de hoy, ¿tá? Que me voy a poner al día. Les había comentado anteriormente que estoy con un pequeño problemita de salud. eh, que esperemos ya pase y esté al 100% ya para el otro fin de semana. Y por eso estamos arrancando un poquito más tarde y desde ya disculpen y gracias por la comprensión. Estamos. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de los ejercicios y los movimientos en el entrenamiento y vamos a adentrarnos un poco a lo que son las capacidades físicas, su clasificación y sus generalidades. Me avisan, por favor, si es que se escucha bajito. Algo que debemos recordar siempre sobre el entrenador o el personal trainer, ¿sí? Un entrenador personal siempre tiene el objetivo principal de mejorar el rendimiento físico de su cliente alumno, supervisando al cliente para que éste llegue a su objetivo y así disminuye la posibilidad de riesgos al lesionarse, ¿sí? Como les había dicho, creo que anteriormente es difícil evitar totalmente al 100% las lesiones, pero sí podemos disminuir las probabilidades y los riesgos. Para eso trabajamos netamente sobre lo que son las técnicas, el fortalecimiento, los métodos que apliquemos, ¿sí? Y el control que llevemos sobre el entrenamiento. Trabajando de forma individual, perdón, personalizada, se realiza un plan para cada usuario, para cada cliente. Es usual que el entrenador personal siempre acompañe en las sesiones de entrenamiento. El hecho de que esté presente en estas sesiones genera siempre una mayor afinidad y una mayor motivación también. O sea, acuérdense que ustedes son motivadores natos. Eso es solamente un recordatorio del papel o el rol que cubre o debe de abarcar un buen entrenador, ¿sí? Cosas que siempre vamos a ir recordando, porque hay gente que maneja mucho la parte teórica o muy buenos entrenamientos, pero en el momento de eh, llegar a entrenar a otra persona o dirigir un grupo de gente les cuesta un poquito hablando metodológicamente, o sea, cómo llegarle a la gente, cómo motivarle, cómo retener ese grupo de clientes. Entonces siempre es importante ir puliéndonos porque con el paso del tiempo es que vamos volviéndonos mejores entrenadores y vamos, como les digo, puliendo también nuestro perfil profesional, ¿sí? Y hay algunos que son muy buenos con los ejercicios, pero en el momento de redireccionar a otra persona a veces les cuesta un poquito y esos son los detalles que tenemos que ir puliendo. Entonces vamos a hablar un poquito de la progresión de los ejercicios con el propio peso corporal. Tenemos lo que sea referente al tren superior y al tren inferior. ¿Cómo puede ser y cómo deberíamos de arrancar? Siempre hago hincapié en que aquella persona que no es capaz de controlar su propio peso corporal y saber, conocer, reconocer la zona que está trabajando, que está implicada, no está en condiciones físicas todavía de cargar peso externo, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando diferentes
diferentes ejercicios, diferentes movimientos, y vamos a ir viendo cuáles serían los posibles, las posibles posturas para ir haciendo el ejercicio lo más parecido posible al ejercicio principal, ¿sí? Entonces tenemos los push o lo que serían las lagartijas o las flexiones de brazo. Si yo voy a arrancar con una persona, puedo iniciar teniendo un banco o eh, alguna grada también se puede, alguna caja. O sea, iniciamos siempre un poquito más, si se puede, un poco más sobre el nivel, no desde el suelo. Regularmente van a ver que hay gente que les quieren incorporar directo desde el suelo. Es otra opción también en el caso de las chicas principalmente, que muchas veces no es que no tengan la fuerza suficiente para el trabajo del tren superior. Lo que pasa es que muchas veces no queremos trabajar el tren superior, nos enfocamos mucho en lo que es inferior y viceversa con los varones, ¿sí? Entonces, una forma de ir haciendo una progresión de este movimiento sería justamente como lo están viendo ahí, arrancar sobre un banco, pasar después con el apoyo de rodillas, después apoyar sobre la punta de los pies y después, por supuesto, hacer ya las declinadas que implica un poco más de técnica y de fuerza ya, ¿sí? Tren inferior, hablamos de las famosas sentadillas, ¿sí? Estamos empezando con estos movimientos porque son los movimientos, vamos a llamarlos de base para todo lo que... Chicos, apaguen su micrófono, por favor, que si no eh, sale entrecortadito y me sale con interrupción, ¿sí? Traten de darle el microfonito para que solamente cuando van a participar vuelvan a aprender, por favor. Entonces seguimos con el tren inferior. Del lado izquierdo van a ver los movimientos que son de menos dificultad y del lado derecho, por supuesto, vamos a ir progresando a los ejercicios que son más complicados, ¿sí? O de mayor dificultad. Siempre arrancar también, por supuesto, con los ejercicios que sean de lo más simple a lo más complejo. ¿Estamos? Entonces, en el caso de las sentadillas, sí, hay mucha gente que le cuesta, porque para hacer una buena sentadilla tenemos que pulir mucho la contracción abdominal, otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos ahí la sentadilla simple, cómo podíamos arrancar. La zancada o la estocada o split. Tenemos la sentadilla búlgara, que van a ver también que se hace con una altura que puede ser banco, gradas, silla, algo que tengan a mano. Y la sentadilla, que es a una pierna, que es la sentadilla pistol, que es un poco más complejo, ¿verdad?, que los anteriores. Entonces eso sería de forma general con los dos ejercicios complejos pero necesarios para empezar el fortalecimiento del tren superior y el tren inferior. ¿Cómo lo puedo ir enseñando? ¿Alguien está bajo? No, yo soy la que está hablando bajo porque estoy con molestia en la boca. Entonces soy yo justamente que le estoy diciendo que está al máximo mi volumen. Está al 100. Soy yo. Me voy a acercar un poquito más a la computadora. Entonces los ejercicios y posturas básicas en el entrenamiento. Acá tenemos una rutina con mancuernas para el tren superior. De ejemplo, tenemos a una niña, una señorita. Tenemos press de hombro para que vayan conociendo también según el movimiento los nombres para aquellas personas que todavía no manejan los nombres. Mínimamente hay algunos que otros nombres que ya conocemos si ya fuimos alguna vez al gimnasio, ¿verdad? Por supuesto, existen variantes en cada nombre y en cada movimiento también. Press de hombro, como pueden observar cuál es el movimiento, esto sería con mancuerna, curl de bíceps, tienen extensión de tríceps o copa y tienen rem.
Estas 4 posiciones, estas 4 posturas, 4 movimientos, trabajarían el tren superior y son movimientos básicos que debemos incorporar entonces a nuestra rutina, especialmente para las señoritas. Un ratito que un compañero más se unió. Rutina con mancuernas para entrenar hombros, que también a los varones les gusta bastante el entrenamiento del tren superior. A ellos muchas veces les cuesta un poquito más trabajar inferior. Es lo contrario a las señoritas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el famoso press militar. Ahí está el movimiento en posición inicial y cuál sería el ascenso y el descenso de ese movimiento. Tenemos elevaciones laterales o el famoso vuelo, ¿sí? Hay un ángulo de trabajo también que por supuesto lo vamos a corregir y vamos a ir escuchando las opiniones de los compañeros también en la clase presencial. Vamos a ir analizando los movimientos, la ejecución correcta y hasta qué punto es bueno sobrecargar la zona o qué otras opciones también tenemos para este tipo de trabajo. Siempre, chicos, tienen que tener la opción A, opción B y opción C. Si no me sale la A, que es la principal, tengo que agarrarme del primo, ¿sí? Y si no me sale el primo, tengo que agarrarme de la prima, ¿estamos? Entonces son 3 opciones, o sea, el tercero es un alternativo que deben tener siempre, auxiliar, ¿sí? Abajo tienen entonces elevaciones frontales, se pueden ir variando también las posiciones, y tenemos el remo vertical, ¿sí? Estos son movimientos que regularmente utilizan más los varones que las chicas, pero no está de más, o sea, todos los ejercicios se pueden trabajar de manera simultánea para ambos sexos. Tenemos una rutina enfocada a lo que es pecho, tríceps, y fíjense que aquí hay un músculo grande implicado con un músculo chico, que es la recomendación habitual que se hace más en caso de personas que están iniciando el gimnasio. ¿Estamos? Entonces ahí tienen el famoso banco plano, press de pecho, 12 repeticiones por 4 series, es la sugerencia nada más. Ahí tienen una máquina, que esa máquina también se utiliza, si es que lo tenemos en el gimnasio, solamente tenemos el de mariposa, que trabaja más pecho. Tenemos también press con mancuerna en banco plano. Tenemos cruce de polea en el número 4 que se trabaja en una máquina multipower o la jaula. Tenemos empuje o press también en el número 5 que implica la zona tanto del hombro como el pectoral. Tenemos las flexiones de brazo completa en el número 6. Tenemos fondo de tríceps en el número 7. Y tenemos extensión de tríceps en polea con cuerda en el número 8. Esto sería para una buena distribución de una sesión de entrenamiento abarcando la zona del pectoral y el tríceps. Otro punto súper importante, y como estamos arrancando con la base de los movimientos principales, no podemos dejar de lado la zona media, ¿sí? Que implica la zona abdominal y lumbar. Esto es conocido como el core o el core, como ustedes lo prefieran llamar. ¿Qué es lo que ayuda justamente el buen fortalecimiento? De aquí parten todos los movimientos, chicos. Es nuestro epicentro, ¿sí? Si nosotros tenemos debilitado tanto la zona de la musculatura, de la zona lumbar y de la zona abdominal, todos los demás ejercicios se complican porque no vamos a poder hacer una buena transición, ni vamos a poder hacer un movimiento fluido con la técnica correcta, ¿sí? ¿Qué es lo que ayuda justamente a trabajando la zona del core? ¿En qué nos beneficia y en qué nos ayuda a arrancar con este tipo de trabajo? Mejora el rendimiento, sea para el nivel que sea, el área deportiva que sea o la actividad física que sea. Más fuerza en todos los movimientos que sean básicos o principales. Previene posibles lesiones, lumbares por sobre todo.
la respiración se vuelve más eficiente porque para una buena contracción y control debe haber una buena respiración también. Mejora la postura, si esa postura erguida que debemos de mantener, que muchas veces nos mal acostumbramos o agarramos la postura de la oficina o gente que está mucho tiempo sentado. Entonces, justamente también tener bien fortalecido esta zona ayuda a evitar esas complicaciones, esas desviaciones de la columna y mejora la estabilidad por sobre todo. Tenemos para trabajar algunos ejemplos de ejercicios. Ustedes con el paso del curso y de los meses y del módulo van a ir mirando cuáles son los ejercicios que ustedes prefieren acoplar y cuáles son los que van a desechar, ¿sí? Cada uno como entrenador tiene su predilecto y va armando después según su percepción y según su experiencia también. Por eso es muy bueno que antes de que ustedes empiecen a entrenar a otras personas, trabajen en ustedes mismos antes de arrancar y pongan en ustedes la práctica antes de llevar justamente a otras personas. Plancha es una postura muy recomendada. Mucha gente dice que le molesta primero el hombro, después la pierna, pero trabaja e implica muchas zonas musculares a partir de la zona abdominal. De a poco uno va aprendiendo a contraer la zona abdominal. No son movimientos, no hay un movimiento nocivo, no hay algo que pueda ser lesivo tampoco. Entonces se recomienda, ¿sí? También este tipo de ejercicios y 1 minuto de esta posición equivale aproximadamente a 100 abdominales comunes. Tenemos en el 2 el Superman, que esto trabaja la zona lumbar, más la musculatura de la zona de la espalda y los glúteos también, ¿sí? Van a ver que hay gente que tiene muy poco desplazamiento, que les cuesta subir, ¿verdad? Y evidentemente la mayoría siempre cometemos el error de darle el gusto a los clientes porque quieren trabajar abdominales. Y todo es abdomen, abdomen, abdomen. Y acuérdense que también en también en la espalda tenemos una buena cantidad de musculatura que a la par que vayamos fortaleciendo la zona abdominal, tenemos que ir también fortaleciendo la zona lumbar y toda la espalda, ¿sí? Después tenemos las planchas laterales, que también hay otras opciones y alternativas que quiero que vayan mirando, ¿verdad? ¿Qué otras opciones tengo aparte de esta para trabajar una plancha lateral, por ejemplo? Porque no a todo el mundo le sale eso de levantar y despegar directamente la cadera. Tenemos la V, ¿sí? La V corta, que es una posición estática, que si uno no tiene una buena postura es muy difícil de sostener. Las tijeras, que ya es con la elevación de la pierna, y recordar que el 60% de nuestro peso corporal se encuentra en el tren inferior, ¿sí? Entonces, tener cuidado con este tipo de ejercicios también. Si no tienen bien fortalecido la zona lumbar, no es muy recomendable arrancar con este tipo. La posición del gato es una posición que a mí me gusta mucho, se utiliza mucho en lo que es también rehabilitación, porque ayuda, 1, con la respiración y 2, con el fortalecimiento. Parece un movimiento muy simple, pero ayuda con el fortalecimiento de la zona de la musculatura de la espalda, ayuda a relajar y a fortalecer también, ¿sí? Y nos vuelven más conscientes también de nuestra buena respiración. Entonces se hace regularmente al finalizar. Y el puente o elevación pélvica, ¿sí? Que no está de más, no es solamente para las chicas, también los varones necesitan. Esto no es para aumentar precisamente el glúteo, sino también es para fortalecimiento de la zona lumbar. Pueden ir mirando en base a estos movimientos qué otras alternativas hay que trabajen en esa misma posición, ¿sí? Que trabajen tanto la zona lumbar y la zona abdominal. Vamos. Y tenemos también los movimientos que son conocidos como anti-extensión, anti-flexión, anti-rotación. Y por supuesto lo que es extensión, flexión y rotación. Entonces, aquí tienen un movimiento en plancha o con apoyo de rodilla, que es un movimiento cruzado que trabaja también la zona de la musculatura de la espalda.
Este primer movimiento, estoy hablando de la imagen del lado izquierdo, el movimiento de anti-extensión, ¿sí? Se puede trabajar de forma estática o en movimiento también, ¿sí? Se trabaja primero un lado y después el otro para mantener justamente el equilibrio y la estabilidad porque se trabajan miembros opuestos, ¿sí? Mano derecha con pierna izquierda. O la posición más complicada que sería desde la posición de plancha que también se ejecuta pero ya a un nivel más avanzado. Antiflexión lateral sería una posición estática, eh, sería nuestra plancha lateral. Y si voy a trabajarlo de otra manera, pueden observar cuál es el movimiento opuesto a justamente a ese del lado derecho, a ese movimiento, ¿sí? Tenemos antiflexión entonces de la elevación pélvica y su opuesto sería justamente la flexión, ¿sí? Son opuestos, pero sin embargo son complementos también y son complementarios, chicos, ¿sí? Tenemos antirrotación y tenemos la rotación que sería el twist abdominal, ¿sí? Eh, Esencialmente este movimiento que está en el lado derecho, el primero que es de extensión, esa máquina se llama máquina de hiperextensión lumbar. Ustedes van a ver gente que se sobrecarga otra vez con disco o con alguna mochilita o con algún peso extra. Si no hay un buen control de movimiento, 1000 veces es mejor hacer el movimiento que está del lado izquierdo, que sería el movimiento anti-extensión. Es menos nocivo y menos dañino para el organismo y para la zona de la espalda también, ¿sí? Si no hay un buen control. ¿Está? Ese principalmente, del resto, nada que acotar. Vamos a pasar a los movimientos y ya vamos a ir detectando y enfocando, por supuesto, la musculatura para una rutina, cómo puedo programar una rutina del tren inferior. Para una persona, estamos hablando de una persona que está arrancando eh, eh, su rutina en el gimnasio, ¿sí? Tenemos las sentadillas. Se pueden fijar que acá ya se trabaja con peso, va a ser con un peso mínimo, ¿sí? Esta imagen es solamente la ilustración del movimiento y para que conozcan el movimiento por el nombre también y las alternativas de trabajo. En base a estos movimientos quiero que vayan viendo las alternativas, las opciones que tienen de trabajar la misma zona con alguna otra posición o máquina. Vamos. Tenemos el peso muerto, que es para mí una de las posturas más complicadas de enseñar, porque no todos sentimos en la misma zona, no todos sabemos contraer. Y para mí, principalmente les cuento que es una de las posturas que me fue más complicado y me sigue siendo más complicado enseñar. Las zancadas o las famosas estocadas tienen el curl parafemoral o la famosa camilla de isquio, tienen gemelos con mancuernas y tienen los hip thrusts o el empuje, que sería también una elevación de la zona pélvica sobre banco con peso. Acá tienen algunas van conociendo también algunas máquinas, ahí tienen el leg press, que sería una prensa, y está enfocado está enfocado aunque no está en español, están también la musculatura principal que se pone de manifiesto en ese movimiento. La sentadilla con agarre frontal, ¿sí? Que zona trabaja y después vamos a analizar exactamente cuál es la diferencia y por qué sería mejor trabajar uno u otro, ¿sí? Sus dudas pueden ir apuntando, vamos a tratar de responder todas las dudas también, por supuesto, en la clase presencial, ¿ok? Tenemos extensión de piernas, ese es el más amado, ¿verdad? La silla, ese nos facilita tanto el trabajo. Y tenemos la sentadilla frontal, que actualmente Step Up con peso, actualmente está entre los ejercicios que más calorías queman también. Y si incorporamos un movimiento extra de brazo, por supuesto, es el doble, entre otros. Acá no sale muy nítido, pero como les decía, el tema de peso muerto tiene su dificultad. Entonces tenemos
El peso muerto convencional, y qué zona, la zona que está enmarcada o más pintada, más oscura, es justamente la zona que se enfoca de acuerdo a la posición de los pies. Fíjense que si yo quiero un enfoque mayor en los glúteos, ¿cuál sería la posición o la postura correcta? El famoso sumo, ¿sí? O bailarina para las chicas y sumo para los varones, que es con la punta de los pies hacia afuera, que se puede trabajar con disco, con mancuerna, con barra. Trabaja mayormente los cuádriceps y también llega a enfocar la zona de los aductores, la zona interna de la pierna. Y tenemos el peso muerto rumano, que su mayor enfoque está en los isquiosurales, ¿sí? Esa era una discusión de los términos de isquio, de femoral, si es bíceps femoral, si era isquiotibiales, y vamos a quedar, ya vamos a ir haciendo la corrección más adelante también, ¿sí? Vamos a ver, yo me quedo con isquio, con la primera parte del nombre, ¿estamos? Acá dice isquiotibiales, pero vamos a cortar ese de tibiales, ¿sí? Porque siempre es la musculatura donde es su inicio y donde es su inserción inicial y donde termina, ¿sí? ¿Cuál es la unión? Entonces, en la parte posterior de la pierna, ¿sí? Se llama también bíceps femoral, pero ahí están varios músculos y tenemos que ir mirando la musculatura como tal para poder definir, ¿sí? Entonces, este músculo de isquio son un grupo muscular con inserción proximal en la zona de la pelvis e inserción distal en la tibia. Fíjense cómo está distribuido. Tenemos algunos ejercicios que están enfocados en esto que sería la flexión sentada, pero es un empuje, es al revés. Hay una máquina que es específicamente para empujar hacia abajo o hacia atrás, ¿sí? Y tenemos la flexión acostado, que sería la camilla, ¿sí? Que eso se puede trabajar también de manera unipodal. Y tenemos el peso muerto, que ya vimos cuáles son sus variantes también, entre otros, ¿sí? Aquí tenemos una sentadilla alternativa y cuál es el enfoque si yo estoy realizando con un peso con agarre frontal, ¿sí? ¿Qué zonas estoy trabajando y estoy activando, ¿sí? La mayor parte de la musculatura que se activa es, por supuesto, el cuádriceps. La musculatura secundaria sería el glúteo y la zona lumbar. Y los otros músculos que se activan, por supuesto, es la zona abdominal, que eso de entrada tienen que siempre detectar. Y la zona de los hombros también. Cuando realizamos la famosa estocada o zancada, ¿sí? Es uno de los ejercicios principales que abarca la mayor parte de la musculatura del tren inferior. Por eso es que no podemos dejarle de lado cuando estemos trabajando. Cuando vayamos a incorporar alguna rutina para tren inferior, hay que trabajar. Este es el ejercicio ABC, se le llama así. El ABC de los ejercicios de pierna, entre ellos está la estocada. ¿Estamos? Después ustedes van a ir detectando y me van a ir diciendo por qué. Ahí tienen entonces enmarcada la musculatura que trabaja, ¿sí? Tienen el glúteo mayor, el vasto medial, el sóleo, el aductor, el vasto lateral, el recto femoral, y tenemos los cuádriceps también. ¿Estamos? Hay variantes para estocada, hay un montón, con altura, sin altura, estático, en movimiento, con pesa, sin pesa, con mochilita. Ustedes ya van a saber, combinados. Entonces vamos a ir mirando. Quiero que vayan viendo en base a estos movimientos que les di ahora, vayan mirando los ejercicios alternativos que se pueden incorporar que trabajen la misma zona. ¿Estamos? Y si tienen alguna duda, por supuesto, vamos a tratar de aclararlo en nuestra clase presencial con la ejecución del movimiento y la corrección. Hasta aquí les dejo entonces la presentación de algunos movimientos que vamos a analizar en la clase y por supuesto vamos a hacer un reconocimiento de las máquinas que tenemos en el gimnasio. Vamos. Yo sé que hay que la mayoría a lo mejor maneja, pero les pido la misma paciencia para aquellas personas que están iniciando recién. Entonces, acá yo sé que hay gente que a lo mejor está a un nivel más avanzado, pero yo tengo que acomodarme también con los alumnos que están empezando de cero.
Se les pido paciencia y tolerancia con sus compañeros también. Y todas aquellas críticas que vayamos a hacer tienen que ser críticas constructivas, ¿ok? Hay que tener tacto, vamos. Yo no estoy ajena tampoco a sugerencias, chicos, y me encanta que opinen, y cuando estemos en la clase presencial, me gusta ese diálogo, ese intercambio de ideas y de sugerencias, vamos, así despertamos más nuestra creatividad. Y no tengan miedo, y las cosas que yo les diga, por supuesto, nunca va a ser de mala onda o de mala forma, ¿estamos? Entonces ya, tengo cara de Argel, pero no soy Argel, tranqui. Hoy nomás estoy complicada. Entonces, vamos a pasar a las capacidades físicas. Esta es nuestra parte media tediosa porque tenemos que saber separar las capacidades físicas. En todos los entrenamientos, en todos los tipos de entrenamiento, por supuesto, tenemos que tener conocimiento de qué es lo que son las capacidades físicas. Las capacidades físicas, entonces, son los componentes básicos de nuestra condición física. Por lo tanto, son elementos también esenciales para el rendimiento motriz y deportivo. La preparación física también es conocida con el nombre de preparación condicional o acondicionamiento físico, porque desarrolla o su objetivo fundamental, por supuesto, es desarrollar las capacidades condicionales. También lo van a encontrar como capacidades o cualidades físicas. De seguro que más de una vez ya escucharon cualidades físicas, constituyen o habilidades físicas. Estas son las que constituyen entonces fundamentos para el aprendizaje y el perfeccionamiento de acciones motrices para la vida, que se desarrollan sobre la base de las condiciones morfofisiológicas que tiene el organismo. Y si vamos a clasificar, yo separo la flexibilidad, me gusta estudiar la flexibilidad por aparte, porque con el tiempo es una de las capacidades que vamos perdiendo, ¿sí? Y también un poco complicada de trabajar y es necesario. Porque para el estudio nosotros vamos a separar estas capacidades físicas, pero en el momento de entrenar, por supuesto, hay un enfoque principal, ¿sí? En alguna capacidad que necesitamos pulir, desarrollar más, fortalecer, pero se trabajan todas las capacidades, están enlazadas, ¿sí? Funcionan juntas siempre. Se clasifican entonces en capacidades físicas condicionales, que vamos a desglosar, y capacidades físicas coordinativas. Y después vamos a darle un estudio a la flexibilidad por aparte. Aquí llamamos entonces capacidades físicas condicionales. Estas están determinadas por los factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del trabajo físico. Las capacidades físicas condicionales entonces se clasificarían en velocidad, fuerza y resistencia. Esas son las tres que entran como capacidades físicas condicionales. Esto sale en el examen, chicos, ¿sí? Después de nuestro encuentro, van a volver a leer, porque estas son las cositas que salen en el examen. Tienen que saber diferenciar bien. Yo no quiero que memoricen. Yo quiero que sepan diferenciar con ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos velocidad, fuerza y resistencia. Después tenemos las capacidades físicas coordinativas. Estas son las que se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos. Constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través, fíjense, de la unidad con las capacidades físicas condicionales. ¿Sabe qué? En conjunto. Y acá este sí es un poco más extenso, y se van a dar cuenta que a la pucha son muchos había sido. Entonces las capacidades físicas coordinativas se clasificarían en generales o básicas, especiales y complejas. En las generales o básicas tenemos la adaptación y el cambio motriz y la regulación de los movimientos. En las especiales tenemos la orientación, el equilibrio, la reacción simple y compleja, el ritmo, la anticipación, la diferenciación, la coordinación. Y entre las complejas tenemos el aprendizaje motor y la agilidad. Fíjense cuántos son. Esta es la más larga.
y la que suele confundir. Y la flexibilidad, vamos a utilizar los conceptos de Fleitas y el señor Carlos Álvarez. La flexibilidad consiste en la capacidad de movilización de una articulación o conjunto articular. Se manifiesta en forma externa en la amplitud del cierre o abertura articular. La misma se mide por la amplitud máxima de los movimientos, esto según Fleitas. Según Carlos Álvarez, aquella cualidad que con base en la movilidad articular y extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo de recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren de gran agilidad y destreza. La flexibilidad entonces se clasifica, acá otra vez tenemos una definición más cortita, capacidad de movilización de una articulación o conjunto articular, que al final yo me quedé con esta definición de Fleitas porque es más precisa, más directa y más corta, ¿sí? Acá tienen, chicos, dos direcciones, dos links que me gustaría entren a mirar cuando tengan tiempo. Yo no les puedo proyectar ahora mismo el video, regularmente solía proyectar, pero se me cuelga mucho la computadora. Entonces, no quiero quedarme colgada y hacerles el bochinche de entrar y salir otra vez, ¿está bien? Entonces, les voy a pedir, por favor, que después cuando tengan tiempo, ya hoy a la tarde van a tener este material en la plataforma, y para que ingresen a ver, le dan copiar, pegar a YouTube y aparece la imagen. Justamente habla de los tipos de estiramiento, ¿sí? Y de los tipos, mucha gente se confunde el término elongación, flexibilidad y estiramiento, ¿sí? La flexibilidad es una capacidad, ¿sí? Y los demás son trabajos que realizamos para el mejoramiento o para regular nuestro estado o nuestra condición física o para preparar nuestro cuerpo para ciertas actividades o relajar nuestro cuerpo después de ciertos entrenamientos. ¿Estamos? Entonces, acá explica bastante bien qué tipos de movimientos hay. Habla de un estiramiento pasivo, habla de una flexibilidad activa, y está muy, muy clarito. Entonces, esto es de manera general. Tenemos la clasificación, tenemos capacidades físicas condicionales, coordinativas y flexibilidad. En las condicionales, entonces, tenemos la velocidad, la fuerza y la resistencia, que lo vamos a ir desglosando y vamos a ver los términos. Después tenemos las capacidades físicas coordinativas, que por supuesto tenemos las generales o básicas, las especiales y las complejas. Y este es el más largo. Y tenemos la flexibilidad por otro lado. ¿Estamos? El videito que queda como estudio independiente. Yo quiero ahora la opinión del que se anime a hablar. Acá nadie está errado, todos los comentarios son aceptados y son buenos siempre. Quiero saber qué opinan ustedes de decir rapidez, es decir, lo mismo que velocidad, o decir velocidad es lo mismo que rapidez. Para ustedes estos dos términos, estas dos terminologías, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Y dónde creen que está la diferencia? ¿O cómo yo puedo diferenciar si es que son diferentes? Escucho. Nadie. Nadie va a opinar. Socorro. Aníquena. Dale, chicos, una ayudita. Ninguno. No puede ser que no tengan un concepto formado ya de velocidad y rapidez. Voy a seguir entonces. Si quieren interrumpir sin ningún problema, ¿eh? La diferencia entre rapidez y velocidad. Velocidad, decir velocidad o hablar de velocidad no es lo mismo que rapidez. Rapidez y velocidad, entonces, son características diferentes de las funciones motrices del hombre. Si vamos a definir la rapidez, esta es la capacidad que permite dar una respuesta motora a un estímulo, ¿sí? Capacidad de realizar, este me gusta, capacidad de realizar en corto tiempo diversas acciones motoras. Pero ¿de dónde viene eso, verdad?
La rapidez, fíjense bien, esto es punto de examen también. La rapidez es una propiedad general del sistema nervioso central, la cual se manifiesta entonces de forma total en las reacciones motoras. O sea, hay un desencadenante, ¿sí? Hay que enchufar, hay que estimular y después sale, ¿sí? Son como correntazos. Siempre me gusta relacionar como el cerebro como el motor principal y por supuesto las terminaciones nerviosas o la ejecución de los movimientos o las acciones motrices, me gustaría pensar que son como cables que son comandados o son activados desde acá, ¿sí? Y a eso se refiere justamente a la rapidez, por eso dice que es una propiedad general del sistema nervioso central cuando se ejecutan movimientos simples sin sobrecarga. Ahí está un punto que hay que diversificar también. Las características individuales de la rapidez y en todas sus formas de manifestación están condicionadas a los factores genéticos. Y por lo tanto, la posibilidad, fíjense bien esta parte y subrayen, la posibilidad de desarrollarlos o mejorarlos están limitados, ¿sí? Esta es una cuestión del sistema nervioso central, viene determinado por factores genéticos y por lo tanto la posibilidad de desarrollarlos están limitados, que es lo opuesto a la velocidad. Sin embargo, la velocidad como capacidad son los movimientos o es la velocidad que se ejecutan los movimientos o los desplazamientos en el espacio o en el área. Es una función también que viene enlazado con la rapidez, la fuerza y la resistencia. Esto trae consigo los tres, pero también de la capacidad de la persona o del atleta de saber coordinar o la técnica racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que se desarrollan las tareas motoras. A diferencia de la rapidez, las posibilidades de mejora de la velocidad de movimiento son ilimitadas y esta es la capacidad que se puede mejorar. Estamos. Esto ya sería entonces el reflejo de esa primera parte de la acción. Se activa a nivel cerebral, pienso en qué movimientos voy a ejecutar, acciono el botoncito, ¿sí? Se expande, va por el cablerío, ¿sí? Y ejecuto el movimiento. Ahora, si yo no tengo una técnica correcta y no tengo bien desarrollado o bien enfocado estas funciones que van rapidez, fuerza y resistencia, por supuesto, va a salir torpe el movimiento y no va a ser. Puedo reaccionar rápido o puedo ser rápido en la ejecución de una acción simple como es, por ejemplo, la partida, ¿sí? Estamos hablando de una carrera, ¿sí? El inicio, ¿sí? Puedo reaccionar rápido, puedo coordinar el movimiento, pero llegado el momento en que yo tengo que desplazarme en el espacio, no soy veloz. No sé si se entiende. Y esta es una capacidad condicional. Entonces vamos a adentrarnos ahora en el concepto de velocidad, ¿sí? Quiero que diferencien bien eso, chicos, y vuelvan a leer esto, ¿sí? Rapidez, propiedad general del sistema nervioso central y está condicionada por factores genéticos. Sin embargo, la velocidad son movimientos o desplazamientos en el espacio que va unido con la rapidez, con la fuerza y la resistencia, ¿sí? Y esta es la capacidad de coordinar los movimientos a ejecutar, ¿sí? De acuerdo a las condiciones externas y a la capacidad, por supuesto, de concentración también del atleta. Y se puede mejorar, o sea, son ilimitadas la capacidad de mejorarlas. Si vamos a hablar entonces de velocidad, tenemos que definirla. Tenemos acá varios conceptos según diferentes autores que ustedes se van a adherir a la que más les parezca sencilla, accesible, comprensible. El concepto de rapidez se caracteriza la capacidad de avanzar a la mayor velocidad posible. La velocidad es la capacidad de ejecutar rápidamente los movimientos acíclicos y cíclicos. La capacidad de ejecutar movimientos en el menor periodo de tiempo, y para mí la más completa son estas tres, que parecen o sea, es lo mismo, pero cambia justamente las palabras de un lugar a otro. A que alguien más entró ahora recién. La capacidad que permite entonces dar una respuesta motora a un estímulo. El tiempo que se emplea en recorrer una distancia o la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible, que esa para mí es la más acertada.
No sé si ustedes vieron que va muy ligada la rapidez con la velocidad. Entonces, si vamos a definir la velocidad, tenemos la distancia que se recorre en una unidad de tiempo. Tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada, o la capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible. Y físicamente hablando sería velocidad es igual a espacio o distancia recorrida sobre el tiempo. ¿Sí? Ahí tienen varias definiciones. Entonces la velocidad simplemente representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras o motrices en un mínimo de tiempo con el máximo de eficacia. Acá se resume todo. Tipos de velocidad para todas las capacidades. Hay una clasificación, otra vez, una subclasificación, chicos. O sea, esta es la parte, por eso les decía que es la parte tediosa. Pero van a ir entendiendo a la par que vayan desarrollando, porque muchas veces ustedes van a tener personas que van a llegar, que están enfocados o están entrenando o están practicando un deporte en específico y necesitan enfocarse o pulir o mejorar cierta capacidad. Entonces ustedes tienen que saber qué tipos de capacidades se accionan más dentro de un deporte específico y de acuerdo a eso proyectar y planificar su rutina de entrenamiento y su enfoque. ¿Estamos? La velocidad de reacción, tenemos entonces los tipos de velocidad, tenemos velocidad de reacción, velocidad de traslación y resistencia a la velocidad. Dentro de lo que es la velocidad de reacción, tenemos la velocidad de reacción simple y la compleja. Dentro de la compleja tienen la velocidad, fíjense, acá es reacción y acá es acción, para que no se confundan. Mucho sí opción, pero van a saber diferenciar. Entonces tienen la velocidad de acción simple y la de acción compleja también. En la velocidad de traslación vamos a ver qué hay y en la resistencia a la velocidad, esta sería simplemente la unión de la rapidez y la resistencia también. Fíjense. La velocidad de reacción se define como la de dar respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible. Es muy utilizada en casi todos los deportes y depende del tiempo de reacción y el periodo latente. Podemos verla de dos formas, velocidad de reacción simple y la de reacción compleja. La de reacción simple, cuando el individuo responde a un estímulo conocido, se refleja en deportes como la natación, el atletismo, entre otros. En el momento de la arrancada, donde se debe reaccionar al escuchar el disparo, que es una señal que ya conocen los atletas. Eso indica el comienzo de la actividad. Entonces, es una velocidad de reacción simple a un estímulo ya conocido. ¿Sí? Son acciones que uno realiza, entonces ya con un estímulo anteriormente conocido. La velocidad de reacción compleja es cuando el estímulo no es conocido, se manifiesta con mayor frecuencia en los juegos deportivos y en deportes de combate. El atleta debe reaccionar a uno o varios estímulos desconocidos que pueden aparecer por sorpresa ante la cual deben tomar una decisión, ¿sí? Especialmente en deportes de combate. Tenemos entonces dentro de la clasificación, la subclasificación, que eran los tipos de reacción compleja. Dentro del tipo de reacción compleja teníamos la de acción simple y la de acción compleja. La de acción simple se manifiesta cuando el individuo realiza en el menor tiempo un movimiento sencillo. Por ejemplo, un golpe recto del boxeador. Y en la de acción compleja se manifiesta cuando se producen varios movimientos rápidos y coordinados en el menor tiempo. Se evidencian mucho estas acciones dentro de los deportes colectivos y los de combate. O sea, tienen que acción-reacción, ¿sí? De acuerdo a la acción es la reacción que ellos van a tener o la solución que le van a dar a esos movimientos. Son movimientos estudiados, pero son movimientos sorpresas también, ¿estamos? Entonces ahí está la diferencia. Entonces voy para atrás para que les vuelva a quedar esta imagen ahí bien nítida. Tenemos tipos de velocidad, velocidad de reacción, velocidad de traslación, resistencia a la velocidad. Ahora, desglosamos un poco lo que es la velocidad de reacción simple, la de reacción compleja y dentro de la reacción compleja, la de acción simple y la de acción compleja, que se ponen de manifiesto en diferentes deportes. Vuelvan a leer
y no se van a confundir, es sencillo. Una vez que ejemplifican es mucho más sencillo. Acá tienen otro video, esta es la clase donde más videos tengo de referencia. Acá tienen esta imagen, este entrenador es muy bueno, no es que trabaja en una cancha de fútbol, pero no es precisamente ejercicios para futbolistas, sino aquí van a ver de manifiesto ejercicios que son o movimientos que son para mejorar la velocidad, para mejorar la coordinación, la agilidad y movimientos complejos combinados, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de las capacidades y la combinación de las mismas, acá tienen algunos ejercicios que ustedes después pueden incorporar a sus rutinas. Y les dejo ahí también el link para que entren a ver. Está bastante bueno la descripción, inclusive marca en un tablero cuál es la capacidad que se está intensificando y se ve desde diferentes ángulos también, ¿sí? Después tenemos como segunda clasificación de la velocidad, hablamos de la de traslación. Esta es la cantidad de movimientos dada en los ejercicios cíclicos que se realizan en el menor tiempo posible, estimada en recorrer una distancia en el menor tiempo posible o en un tiempo dado, recorrer una mayor distancia. Esa sería la forma de conceptualizar. ¿Qué factores son los que determinan la velocidad de traslación? Esto hay que tomar en cuenta si es que yo quiero mejorar la velocidad de traslación. Amplitud de la zancada o de los pasos, que a su vez depende de poder de impulsión constante. Aquí acuérdense que esto va acompañado de la fuerza y la resistencia también. Longitud de las palancas, la flexibilidad y la técnica. La frecuencia de las zancadas, es dar el mayor número de pasos por unidad de tiempo. También depende de la fuerza, de la flexibilidad, el dominio de la técnica y los factores fisiobiológicos, ¿sí? Esto como un extra nada más para que tengan en cuenta. La resistencia a la velocidad, esta se manifiesta en mantener la máxima velocidad durante el mayor tiempo posible. El factor relajación, coordinación es súper importante, pues nos va a permitir el utilizar de forma correcta la energía en aquellos músculos que van a realizar el trabajo. Resistencia a la velocidad no es más que la unión de la rapidez y la resistencia. Capacidad de realizar movimientos rápidos en forma repetida en competencias de larga duración. Estamos hablando de las corridas o los corredores, que son de larga distancia. Ciclismo también tenemos de larga distancia. Son movimientos de forma constante, repetida, a veces mantienen un mismo ritmo y son de larga duración, por supuesto. Por eso se llama resistencia a la velocidad también. Acá tienen un video que a mí me había encantado porque me habían bloqueado, de hecho, cuando quise alzar la grabación, había sido que no sé si van a encontrar ya este video, capaz que sí. A través de este link no sé si van a poder ingresar, pero son las finales. Acá es donde yo veo todas o donde se ponen de manifiesto la capacidad de reacción, o sea, donde están todas las capacidades condicionales coordinativas y la flexibilidad unidas, ¿sí? Es el atletismo de Tokio 2020, es la final de 4% femenino, ¿sí? Acá se ve de manifiesto la rapidez, la velocidad, la coordinación, la orientación espacial, todos prácticamente se ven de manifiesto en esta modalidad, en esta especialidad, ¿está bien? Si de por ahí consiguen verlo o por lo menos ver una final de un 4% justamente, para darse una idea de cómo se pone de manifiesto, cómo van unidas las capacidades, que si no tengo fuerza, no tengo velocidad, si no tengo velocidad, no tengo capacidad de coordinación, si no tengo técnica, tampoco me funcionan los demás. Entonces, lo importante que es el trabajar completamente, y cada capacidad tiene una edad en donde se puede trabajar también más pronunciadamente según el deporte, ¿sí? Que vayan a adentrarse los chicos. Entonces, de ahí la importancia de una buena formación desde la educación física, así pasándoles un poquito el tema a otro lado, porque también mi perfil es de profe de educación física, así que siempre trato de dar énfasis en eso. Entonces, de acuerdo al tipo de deporte, es la capacidad que tenemos que enfocar más, pero hay ciertas edades en donde podemos pulir, pero es muy, muy difícil ya llegar a la cúspide máxima con ciertas edades si es que no se desarrolló en las edades idóneas o latentes, ¿sí? Entonces les dejo eso y espero que puedan ver.
Algunos factores que condicionan el desarrollo de la velocidad, la movilidad de los procesos corticales, la excitación y la inhibición a nivel cerebral, estamos del sistema nervioso central, estamos hablando. El desarrollo de la fuerza rápida y explosiva tiene mucho que ver. La elasticidad y la capacidad de relajación de los músculos también, la calidad de la técnica, la energía propulsora de la voluntad de los mecanismos bioquímicos, la cantidad y la calidad de las reservas energéticas de ATP y la fosfocreatina, ¿sí? Que son nuestros combustibles principales. Para educar cualquier manifestación de la velocidad que tenemos que tener en cuenta, utilizar ejercicios que las personas, los alumnos del atleta, dominen prácticamente, creación de hábitos. Eso es lo primero para todo tipo de entrenamiento, crear un hábito, pulir, romper la barrera de la velocidad variando el método y el ejercicio, ¿sí? Jugar con el método, jugar con los ejercicios también, utilizar ejercicios variados para que no se vuelva monótono. Se debe entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones, esto quiere decir que no tiene que haber una fatiga ni una sobrecarga. Suspender los ejercicios cuando hay síntomas de cansancio, realizar los ejercicios de rapidez después del calentamiento. No puedo realizar los ejercicios que sean de rapidez y velocidad, por ejemplo, después del trabajo de fuerza. No es lo ideal porque la musculatura ya está fatigada, está cansada y está sobrecargada. Cuidar los intervalos de descanso entre tandas y repeticiones y utilizar ejercicios con la máxima velocidad posible. ¿Estamos? Algunas recomendaciones por si les toque en algún punto trabajar para el desarrollo de enfocar su entrenamiento con alguna persona que esté en el mundo del atletismo, en el mundo de los deportes de combate. Entonces, para esa formación tomen en cuenta estos detalles. Velocidad, edad ideal para su desarrollo, y esto es lo que les decía hablando del periodo latente. La de reacción en todas sus manifestaciones se pueden, de 9 a 12 años sería la edad ideal o idónea para trabajar. Después de esto disminuye el periodo latente. El de movimiento aislado, o sea, para pulir ciertas técnicas, por ejemplo, de 9 a 14 años. Esto es tanto en niñas como en niños, estamos hablando de esa edad. Y la frecuencia de los movimientos, que son para movimientos acíclicos y cíclicos, que serían de 4 a 9 años. ¿Estamos? Eso es para que tomen en cuenta. Hasta aquí, chicos, les voy a mandar una tareita en nuestro grupal. Y ya esto va a estar en la plataforma. Y de nuevo me disculpo por el tema del horario hoy. Si quedó alguna duda, espero que lo hayan anotado y vamos a tratar de estar al 100 y por supuesto responder todas sus dudas, ¿sí? Y vamos a ir puliéndonos todos también con el paso de los meses. Traten por favor de asistir todo, que para mí la insistencia, iba a decir, la asistencia es súper también importante. Y es donde más dudas van a poder crear y sacarse también. ¿Estamos? Entonces, ya muchas gracias. Si no hay alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, doy por terminada la clase, ¿sí? ¿Estamos bien? Y gracias a los que se conectaron y por la paciencia. ¿Listo? Nadie habló. Traten que de hablar Dale, en la clase. dale, profe. Dale, gracias. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Les mando todas las orientaciones el miércoles a más tardar. Está bien.